En medio de eso, el ministro del Interior, Víctor Torres, reaparece en la escena pública, pero le pide a la prensa su colaboración. Dice el ministro que estamos contando muy malas noticias en torno a seguridad ciudadana y que estamos haciendo parecer que la delincuencia en el Perú es mayor que a la de México y Colombia. ¿Puedes creer el ministro pidiendo una colaboración, cuestionando la labor de los periodistas y diciendo no están reportando lo bien que trabajamos? Increíble. Vamos a escuchar estas palabras del ministro que, lejos de dar detalles sobre la estrategia de seguridad ciudadana, le habla a los medios casi responsabilizándolos de una percepción de inseguridad. Esta es la última del ministro Víctor Torres Falcón. Yo le pido a ustedes, señores periodistas, que también publiquen las cosas buenas acerca del trabajo contundente que venimos trabajando todos nosotros. Muy poco dicen. En Colombia y en México, por poner un ejemplo, el índice de criminalidad es quizás más elevado que en Perú. Sin embargo, los medios de comunicación de acá hacen ver lo contrario. En ese sentido pido yo su colaboración. Ahí estaba entonces el ministro del Interior pidiendo la colaboración a los periodistas, un pedido inusual, aunque, Lore, el discurso del ministro chocaba con la realidad del país. Mientras el ministro daba estas declaraciones, los equipos de Latina tenían que responder al llamado de la policía que atendía una balacera cerca de un paradero de mototaxis en Comas. Las balas llegaron hasta un conocido local de comida rápida y por fortuna no hemos lamentado alguna víctima en este caso, pero la realidad le reventaba, digamos, frente a los ojos ante un ministro que pedía colaboración de la prensa. Ahora, Lore, este discurso no es solo el discurso del ministro. La presidenta Dina Boluarte, en últimas apariciones públicas, también le decía a la prensa: felicítennos, digan lo bien que estamos trabajando. Vamos a escuchar estas declaraciones de Dina Boluarte en referencia también a la prensa, pero después te cuento cómo está la situación en Trujillo, que está en emergencia. Vamos. A veces como gobierno también necesitamos que la prensa alguna vez nos feliciten por los actos buenos que hacemos. Gracias. Convoco en ese trabajo articulado a la prensa de comunicar lo bien que está haciendo este gobierno. Y ahí también los medios que nos ayuden a poder dar noticias en positivo y no siempre en negativo como esta que usted me acaba de preguntar. Presidenta. Bueno, esos solo fueron 3 momentos de la presidenta dándole la responsabilidad a la prensa de decir buenas noticias. Primero, que no ven el buenas nuevas, malas nuevas. Justamente como su nombre lo dice, también Santiago y Catita hace el esfuerzo diario de encontrar también aquello que vale destacar, esas situaciones que hay que resaltar, que suceden. Peruanos trabajando, pujantes, empeñosos, que a pesar de la adversidad salen adelante. Noticias buenas siempre hay, las compartimos, por supuesto, nos generan mucha emoción, pero no le toca a los periodistas andar felicitándolos. O sea, yo felicito a mi hijo cuando hace algo bien. Yo no ando la presidenta no dice que es la mamá de todos, bueno, que les haga pues unos diplomas, buen trabajo, que les pegue stickers, de repente, así para que los empodere, para que se sientan más alegres, para que vayan a trabajar con la ilusión de que están haciendo las cosas bien. Yo no sé, el ministro cuando le decimos tiene que ser más protagonista, tiene que tener una actitud de liderazgo, tiene que hablar más. Para salir a hablar eso, mejor no diga nada. Sí, quiero regresar al ministro porque la declaración última es la del ministro. Lo de la presidenta es ese contexto. Exacto. Que te decía, la presidenta insiste con esto en reiteradas ocasiones. El ministro, cuando hablábamos, por ejemplo, del crimen en Santa Anita, de este crimen a esta familia extorsionada, un hombre escapa de sus captores y le disparan. Claro, contamos la historia del crimen, al día siguiente contamos, o a los 2 días, el buen trabajo de la policía para capturar a uno de los que disparó. Lo que nos tocó contar al día siguiente de eso fue que la familia seguía siendo extorsionada. Claro. Cuando contamos y analizamos los estados de emergencia, los últimos estados de emergencia, por supuesto que fuimos críticos con los resultados. Un momento importante de estos nuevos estados de emergencia en Trujillo, la presentación de las camionetas, patrulleros, 200 patrulleros presentados. Lo contamos también aquí, pero al día siguiente, a los días siguientes, extorsiones en colegios en Trujillo. Es la realidad la que no está ofreciendo
buenas noticias. Y no es nuestro trabajo adular a las autoridades. No. Esto pasaba en Trujillo, Lore, y realmente era un indicador que el estado de emergencia en Trujillo, por lo menos en sus primeros días, no está evitando que estos extorsionadores amenacen a instituciones educativas, ¿no? En un contexto donde hoy hemos contado la noticia de 3 muertos en Manchay, hemos contado la historia de este joven defendiendo a su madre, víctima de la delincuencia, y situaciones así cotidianas que se replican todos los días. Mira, esa es la imagen de Trujillo. Estábamos hoy día enlazados con nuestro canal aliado Sol TV dando cuenta de cómo había sido este atraco, cómo este joven había tratado de defender a su madre en medio de la ola delincuencial. La cantidad de hombres que se acercan en estas motos, corriendo, para robarle todas sus pertenencias a esta mujer. Observen allí cómo sale este chico Increíble. tratando de defenderlo, porque claro, es la desesperación. Ves a tu Ese mamá. polvo que se levanta son los disparos Sí, con los que responden los delincuentes, Porque ¿no? Dios es grande, porque su angelito estaba trabajando horas extras, no estamos contando la historia con un final fatal. Pero lamentablemente también sucedió, porque el empresario que secuestraron y que por tratar de escapar, lo balearon y lo Exacto. mataron. Entonces, yo no sé qué buenas noticias hay. Ay, están diciendo que estamos peor que en Colombia y en México, el nivel de criminalidad. Nosotros no vivimos ni en Colombia ni en México, vivimos en el Perú. Buenas noticias damos, por supuesto. Lita Peso nos está dejando en alto en Viña del Mar. Eso es una buena noticia que compartimos. Pero en situación de inseguridad ciudadana estamos hasta las patas. Acaban de volver a lanzar ayer otro explosivo en Patás. Patás en estado de emergencia. Patás en medio del control, supuestamente también, de las Fuerzas Armadas. Entonces, qué buena noticia es eso. Claro, y cuando intentamos respondernos la pregunta, ¿por qué el ministro sale a tirar la pelota a la prensa cuando tiene que administrar una crisis de seguridad? Encontramos lo primero en el análisis, Lore. Un ministro que sale a decirle a la prensa, ayúdennos dando buenas noticias, primero que es una persona que demuestra poca experiencia en un alto cargo. Primero. En un alto cargo que está sometido a la crítica. El ministro de Estado en el Perú es una persona sobre la que hay muchos ojos, muchos reflectores miran esos cargos precisamente para fiscalizarlos, precisamente para criticarlos. El ministro del Interior incluso revela un temor. ¿Por qué? Porque ¿a qué pregunta respondió el ministro con este tema Comentario. de la prensa? Le estaban preguntando, Lore, ministro, en el Congreso hay una interpelación. Y allí el ministro sacó el discurso de la prensa. O sea, el ministro considera que si cae, la prensa será responsable de su caída. Una situación muy compleja que más bien muestra el perfil de la persona que está liderando el Ministerio del Interior. Pero te decía, Lore, esto lo piensa el ministro del Interior, esto lo piensa la presidenta. El premier, intentando arreglar las cosas, acepta que la crítica es buena y muestra su respeto a la prensa independiente. Esta mañana en conferencia en el MTC, el premier habló de las declaraciones del ministro y dijo, no estoy de acuerdo. Vamos a escuchar. Yo debo reiterar el pleno y absoluto respeto al gobierno de la presidenta Boluarte por la libertad de prensa, por la defensa del contenido crítico o no crítico respecto a los reportajes e informes que realiza la prensa. A veces decimos que es demasiado crítica con el gobierno, pero es preferible una prensa crítica a una prensa que no sea independiente. Así que bienvenida a la crítica, nos ayuda a mejorar. Claro, uno podría decir, lo dice para las cámaras, pero lo que demuestra el premier Alberto Otárola es esa cintura política, es esa experiencia para administrar la crítica y para devolverla quizá agradeciendo. Y a Otárola le ha caído duro. Nadie puede decir que nadie lo mira, nadie lo critica, nadie lo cuestiona. Pero es parte del rol de la libertad de expresión. Y como él dice, al final mejor es una prensa crítica que una prensa servil. Sometida. Una prensa sometida, una prensa que no puede ser libre, por supuesto. Sin variedad de temas, además, sin pluralidad. ¿En cuántas denuncias han servido? Porque vamos a entender que todo ministro, todo funcionario público de alto rango no puede estar necesariamente enterado de todo lo que pasa en su cartera, despacho.
¿Cuántas denuncias de la prensa permiten visibilizar situaciones de corrupción, de sospecha, donde dices, acá voy a arreglar las cosas, voy a hacer las cosas bien, voy a corregir esto, voy a sacar a esta persona que no cumple los requisitos? Y sí, la prensa le toca fiscalizar al poder, así como el Congreso también le toca fiscalizar a los ministros. Sacaron a Vicente Romero porque no terminamos nunca de tener exactamente claro cuál es la razón por la que sacan a Vicente Romero. Pero incluso Lore, Vicente Romero era un político que tenía esta cintura que ¡Claro! muestra Otárola, tenía ese dribbling futbolístico para salir de una situación de crítica. Pero al final lo censuraron no exactamente por qué, o sea, una razón grave, contundente, objetiva, visible, nunca tuvimos. Eso te da la experiencia en el cargo. En cambio, si pasas a este por un señor cargo público y sabes tolerar la crítica, vas a poder conducirte mejor cuando la prensa te revele las cosas que no funcionan bien en tu sector. Si no tienes esa experiencia en el mundo político, en el intercambio de palabras y de argumentos, vas a terminar echándole la culpa a la prensa, como es lo que hemos visto hacer al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, y como viene haciendo la presidenta también, que hay que decir, no es una persona con experiencia política en cargos públicos importantes. Así está un poco el mapa de lo que piensa el gobierno sobre la prensa, Lore, pero te digo, Alberto Otárola salió un poco a arreglar la situación que quedaba como un pedido increíble, ver al ministro pidiendo colaboración, colabórenme con buenas noticias. Colabórame, Chorri. Fuerte.